12 de marzo de 1944. Cielo gris sobre la región del Rin. A 7.000 metros de altura, el teniente Karl-Heinz Müller, 23 años, antiguo aprendiz de mecánico en Stuttgart, ajusta las correas de su Messerschmitt. Dentro de la cabina hace frío, pero no tiembla. No es miedo, es costumbre. Lleva más de 100 horas de combate y ha aprendido a reconocer los sonidos que importan: el motor propio, el silbido del viento, el estallido seco de las ametralladoras. Hay, sin embargo, un sonido que todavía no conoce, y cuando lo escuche será demasiado tarde para olvidarlo. En su cuaderno de vuelo escribió la noche anterior: los americanos vuelan grandes, pesados y torpes, no entienden el cielo como nosotros. Esa frase no es solo suya, es la síntesis de meses de propaganda, de informes optimistas, de charlas en los barracones donde se repetía una certeza tranquilizadora: los cazas estadounidenses no pueden maniobrar como los nuestros. Especialmente uno en particular, un avión enorme, redondeado, con aspecto de barril volador, el P-47. Los pilotos alemanes se burlaban de él. Lo llamaban Der Fettjäger, el cazador gordo. Decían que era lento, que consumía demasiado combustible, que no aguantaba un combate cerrado. En los tablones de la base aérea había caricaturas. Un piloto americano obeso luchando por despegar. Reír también era una forma de sobrevivir. Lo que nadie decía en voz alta era que la guerra ya no se parecía a la que les prometieron en 1939. Karl-Heinz despega junto a otros 6 aparatos. La misión es clara: interceptar bombarderos aliados antes de que crucen el río. En teoría, un procedimiento rutinario. En la práctica, cada salida es una ruleta. Desde enero, la Luftwaffe ha perdido más de 1.000 pilotos entrenados. Algunos derribados. Otros simplemente no regresaron. El cielo, que antes era un espacio de dominio, se ha convertido en un territorio disputado minuto a minuto. A lo lejos aparecen las formaciones de bombarderos. Decenas, tal vez cientos. Plata mate reflejando un sol débil. Karl-Heinz siente una presión familiar en el estómago. No es pánico, es cálculo. Distancias, velocidades, munición. Su instructor solía repetir: en el aire piensa como un ingeniero, no como un héroe. Entonces sucede algo extraño. Antes de verlos, los oye. No es el zumbido agudo de los cazas ligeros, tampoco el rugido pesado de los bombarderos. Es un sonido grave, continuo, casi metálico, como si el cielo mismo estuviera siendo triturado. Karl-Heinz frunce el ceño. Mira a su alrededor. Otros pilotos también giran la cabeza dentro de la cabina, buscando el origen. «Achtung, ¿oyen eso?», dice alguien por radio. Nadie responde de inmediato. De pronto, emergen desde abajo. Rápidos, demasiado rápidos para algo tan grande. P-47 Thunderbolt. No uno ni dos, una docena, tal vez más. Suben en línea recta con una velocidad que contradice todo lo que les enseñaron. El cazador gordo no se arrastra, asciende como un martillo lanzado desde la tierra. Karl-Heinz siente una punzada de confusión. La propaganda no mencionaba esto. El primer ataque es brutal. No buscan girar ni demostrar elegancia. Pasan disparando, rompen la formación alemana y continúan de largo. Munición de calibre .50 atraviesa un caza a la izquierda. El avión explota en silencio, como si el aire se lo tragara. Un nombre menos en la lista. Nadie lo comenta. El P-47 no gira, no se queda, no juega, vuelve. Y ahí está el error. Karl-Heinz piensa que ahora sí, ahora es su oportunidad. Reduce velocidad, tira del mando, intenta un combate cerrado. Su Messerschmitt responde como siempre, ágil, preciso. Durante un segundo cree tener ventaja. El P-47 parece pesado, incapaz de seguir la curva, pero el americano no intenta seguirla.
Se aleja en picada. Karl-Heinz sonríe. Huida, piensa, como dijimos. Entonces escucha el sonido. No es fuerte, no es repentino, es constante. Un rugido profundo que aumenta de volumen sin cambiar de tono. Cuando levanta la vista, el P-47 está regresando desde abajo con una energía imposible. Ha convertido la altura en velocidad. El avión vibra. El cielo parece comprimirse. En una fracción de segundo, Karl-Heinz comprende algo que nadie le explicó. Ese avión no fue diseñado para bailar. Fue diseñado para caer sobre ti. Las ametralladoras disparan durante apenas 2 segundos. Es suficiente. El ala derecha del Messerschmitt se desintegra. El avión entra en barrena. Karl-Heinz no grita. No hay tiempo. El entrenamiento se activa solo. Intenta nivelar, tirar del mando, cortar motor. Nada responde. Mientras cae, una idea absurda cruza su mente. Esto no podía ser propaganda. A 4000 metros logra eyectarse. El paracaídas se abre. El silencio es inmediato. Abajo, el campo alemán. Arriba, el combate continúa como si él nunca hubiera existido. Desde el suelo verá pasar los Thunderbolt una y otra vez, subiendo y cayendo, implacables, como si el cielo tuviera un pulso propio. Horas después, ya prisionero, escuchará a un soldado americano describir el P-47 con una frase sencilla. No es elegante, pero perdona errores y no perdona enemigos. Karl-Heinz no responderá, porque ahora sabe que no se burlaron de un avión, se burlaron de una realidad que aún no entendían. Y esta fue solo la primera vez. Campo de prisioneros provisional, tarde del mismo día. Karl-Heinz Müller está sentado sobre una caja de munición vacía. Tiene barro en las botas, sangre seca en la ceja y un silencio nuevo en la mirada. A su alrededor hay otros pilotos alemanes derribados. Nadie habla de heroísmo. Nadie pregunta cuántos enemigos abatieron. La única pregunta que se repite, en voz baja, casi con vergüenza, es siempre la misma. ¿Escuchaste ese sonido? No lo dicen completo. No hace falta. Todos saben a qué se refieren. Horas antes, en el aire, la realidad comenzó a resquebrajarse para muchos de ellos al mismo tiempo. No fue un gran discurso, no fue una derrota espectacular. Fue algo más incómodo, la constatación íntima de que todo lo aprendido ya no servía. Hasta 1943, la Luftwaffe había educado a sus pilotos con una idea central: superioridad técnica y táctica. Aviones más ligeros, maniobras más limpias, combate cercano, el cielo como un tablero de ajedrez. Y durante un tiempo funcionó. En Polonia, en Francia, incluso en los primeros meses contra Inglaterra, muchos creyeron que la guerra aérea estaba resuelta para siempre. Pero en 1944, el tablero había cambiado de tamaño. Los estadounidenses no vinieron a demostrar que sabían volar mejor. Vinieron a demostrar que podían volar más tiempo, más alto, más fuerte y volver a casa. El P-47 no fue concebido para impresionar a pilotos enemigos. Fue diseñado para escoltar bombarderos durante horas, soportar impactos que habrían destruido a otros cazas y seguir volando con cilindros perforados, alas dañadas y sistemas fallando. En cifras frías, esas que nunca aparecían en los panfletos alemanes, podía regresar con más de 200 impactos de bala. Algunos lo hicieron con 1 o 2 cilindros inoperantes, otros sin radio, otros sin combustible suficiente, y siempre regresaban. En las bases de la Luftwaffe, el efecto psicológico fue devastador. Los informes internos comenzaron a cambiar de tono. Donde antes se leía avión enemigo inferior en maniobrabilidad, ahora aparecían frases más cuidadosas: evitar combate prolongado, no perseguir en picada, riesgo elevado en ataque frontal. Nadie lo decía abiertamente, pero el mensaje era claro. El cazador gordo había dejado de ser motivo de burla.
Un suboficial de mantenimiento, Ernst Vogel, 41 años, que nunca voló pero escuchó cientos de relatos, escribió a su esposa en abril de 1944. Nuestros muchachos regresan distintos. No hablan de victorias, hablan de máquinas que no caen, dicen que disparan, y el avión sigue allí. Mientras tanto, del otro lado, los pilotos americanos tenían una percepción completamente distinta. Para ellos, el P-47 no era elegante ni refinado, era fiable. Y en una guerra industrial, la fiabilidad es una forma de poder. Un piloto estadounidense anotó en su diario algo que jamás habría pasado la censura alemana. Si me equivoco, el avión me salva. Si el enemigo se equivoca, no lo salva nadie. Ese margen de error cambió todo. En el aire, los encuentros ya no eran duelos. Eran ciclos. El P-47 subía con paciencia, se posicionaba, caía con violencia, disparaba y volvía a subir. No buscaba confirmar derribos, no necesitaba ver el impacto final. Su lógica era matemática, energía, velocidad, repetición. Para los pilotos alemanes, educados en la idea del control fino, aquello resultaba profundamente humillante. No porque fueran superados en habilidad, sino porque su habilidad ya no era el factor decisivo. Karl-Heinz lo comprendió días después, en una conversación breve con un oficial médico aliado. El hombre, sin arrogancia, le dijo algo que se le quedó grabado. Ustedes vuelan como cirujanos, nosotros volamos como herreros. En ese momento, algo se quebró definitivamente, porque la guerra ya no premiaba la precisión individual, premiada la capacidad de sostener el golpe y volver a levantar el martillo. Y el sonido, ese sonido grave y constante, comenzó a aparecer en más y más testimonios. Algunos lo describían como un trueno lejano, otros como un motor que nunca se esfuerza. Pero todos coincidían en lo mismo. Cuando lo escuchabas claramente, ya estabas en desventaja. En mayo de 1944, semanas antes del desembarco en Normandía, muchos pilotos de la Luftwaffe ya no se burlaban del P-47. Lo evitaban. Y evitar algo en el aire no siempre es posible. La propaganda seguía hablando de resistencia, de armas secretas, de superioridad moral. Pero en el cielo, la verdad tenía forma de metal, combustible y sonido. Y no perdonaba. Junio de 1944. Francia ocupada. Las carreteras están llenas de columnas alemanas que avanzan solo de noche y se esconden de día. Camiones cubiertos con ramas, cañones antiaéreos, camuflados en graneros, tanques detenidos bajo árboles demasiado pequeños para ocultarlos. El enemigo ya no está solo en el frente, está en el aire. Siempre. Para los soldados en tierra, el sonido se ha convertido en una advertencia visceral. No necesitan ver el avión. Cuando escuchan ese rugido profundo y sostenido, saben lo que viene después. Algunos lo describen como un trueno que no se aleja. Otros como un animal enorme respirando sobre ellos. Los más veteranos no corren, se aplastan contra el suelo. Han aprendido que mirar es un error. El P-47 ya no es solo un caza, es un verdugo cotidiano. Desciende sobre trenes, cruces de caminos, depósitos de combustible, columnas de infantería. Ataca con cohetes, con bombas, con ametralladoras. Y vuelve a subir, una y otra vez. En un solo día, un escuadrón puede realizar hasta 6 salidas. No hay pausa psicológica para el enemigo. No hay retaguardia segura. Un soldado alemán de 19 años, Friedrich Lenz, escribió en un trozo de papel que nunca envió. Antes temíamos a la artillería, ahora tememos al cielo. El cielo nos sigue. En las salas de briefing de la Luftwaffe, el ambiente es denso. Los mapas siguen colgados, las órdenes se siguen dando, pero los rostros han cambiado. Donde antes había competitividad, ahora hay resignación técnica. Se habla de combustible insuficiente, de pilotos con entrenamiento incompleto.
de aviones que no alcanzan la altura necesaria a tiempo, y siempre, inevitablemente, del P-47. Un capitán intenta mantener la moral, golpea la mesa y repite que el enemigo también sangra, que ningún avión es invencible. Nadie lo contradice, pero nadie lo cree del todo, porque todos han visto Thunderbolt regresar con agujeros del tamaño de un puño en el fuselaje. Han visto aviones que deberían haber caído aterrizar. La humillación no es ruidosa, es silenciosa. Para muchos pilotos alemanes, el mayor golpe no fue ser derrotados, sino ser ignorados. Atacaban y el P-47 seguía su trayectoria, disparaban, y el avión no giraba. No aceptaba el duelo. No reconocía su existencia como adversario digno de atención prolongada. Eso rompe algo profundo. Karl-Heinz Müller, ya trasladado a un campo de prisioneros más estable, observa el paso constante de aviones aliados sobrevolando territorio que antes consideraba propio. Ya no intenta contarlos. Son demasiados. Lo que le impresiona no es la cantidad, sino la regularidad, siempre a la misma hora, siempre con la misma seguridad. En conversaciones nocturnas con otros prisioneros surge una confesión recurrente, dicha casi como un pecado. Si hubiera volado uno de esos, quizás seguiría en el aire. No es admiración, es reconocimiento tardío. La propaganda alemana insiste en que se trata de una fase temporal, que nuevas armas revertirán la situación. Pero la realidad operativa es brutal. Sin control del aire, todo movimiento es vulnerable. Cada camión destruido no es una estadística, es una comida que no llega. Cada locomotora atacada no es solo metal, es tiempo perdido. Y el tiempo, en 1944, ya no está del lado alemán. Los pilotos estadounidenses, por su parte, desarrollan una relación casi emocional con el P-47. No lo consideran bonito, lo consideran honesto, saben que pesa más, que gira peor. Pero también saben que cuando la misión se vuelve caótica, ese avión no los traiciona. Uno de ellos escribió tras Normandía: el Thunderbolt no te pide valentía, te pide que confíes en él. Esa diferencia es clave. Mientras la Luftwaffe exige precisión perfecta a hombres cada vez más jóvenes y cansados, el sistema aliado apuesta por máquinas que absorben errores humanos. Y en una guerra prolongada, eso decide destinos. En julio, las estadísticas son claras, aunque nadie las lea en voz alta. La tasa de supervivencia de pilotos aliados aumenta. La alemana se desploma. No por cobardía, por agotamiento estructural. El sonido vuelve a aparecer en los relatos. Siempre el mismo patrón. Primero lejano, luego envolvente, finalmente inevitable. No anuncia muerte inmediata, anuncia pérdida de control. Cuando el P-47 domina el cielo, ya no hay heroicidad posible, solo adaptación o desaparición. Y para muchos, adaptarse llegó demasiado tarde. Primavera de 1945. Alemania está agotada, no derrotada en un solo golpe, sino erosionada día tras día, puente tras puente, tren tras tren, columna tras columna. Cuando las fuerzas aliadas cruzan el Rin, ya no encuentran un enemigo confiado, sino uno acostumbrado a esconderse del cielo. Karl-Heinz Müller es liberado semanas después de la rendición. Ha adelgazado 10 kilos. Camina despacio. Mira hacia arriba cada vez que escucha un motor, incluso cuando ya no hay guerra. Ese reflejo no desaparece. Se queda. Años más tarde, en una entrevista breve, dirá algo que resume toda una generación de pilotos alemanes. No perdimos solo por falta de combustible o pilotos, perdimos cuando el cielo dejó de escucharnos. El P-47 nunca fue el avión más elegante de la guerra, nunca fue el más rápido en curvas cerradas, nunca buscó protagonismo en carteles, pero cumplió una función decisiva: quebrar psicológicamente la idea de control alemán sobre el aire.
No lo hizo con discursos, lo hizo con presencia, con repetición, con sonido, ese sonido que no exigía atención, la imponía. Después de la guerra, muchos pilotos alemanes evitaron hablar del Thunderbolt, no por odio, por incomodidad, porque representaba algo difícil de aceptar, que la guerra moderna ya no dependía solo del talento individual, sino de sistemas capaces de sostener errores humanos sin colapsar. La propaganda prometía héroes, la realidad entregó máquinas incansables. El cielo, que alguna vez fue un escenario de duelos, se transformó en una línea de producción aérea, y en esa línea, el P-47 fue una herramienta brutalmente honesta. Hoy, cuando se escucha una grabación de su motor, ya no hay miedo, solo distancia histórica. Pero para quienes lo oyeron en 1944, ese sonido significó el final de una ilusión, la de que la habilidad bastaba para sobrevivir. No bastó, porque la realidad, cuando llega desde arriba, con metal, peso y constancia, no perdona. En los meses posteriores a la guerra, cuando los interrogatorios cesaron y las consignas desaparecieron, muchos expilotos alemanes comenzaron a hablar entre ellos con una franqueza que nunca se permitieron durante el conflicto. Ya no había superiores escuchando, ya no había necesidad de aparentar confianza. Fue entonces cuando el relato se volvió más honesto y más doloroso. Algunos admitieron que, al final, ya no intentaban ganar. Intentaban sobrevivir una salida más. Otros confesaron algo todavía más perturbador. Preferían misiones de mal tiempo, con nubes bajas y visibilidad reducida. No por táctica, sino porque el mal tiempo ahogaba el sonido. Porque por unas horas el cielo volvía a ser silencioso. El sonido del P-47 había dejado una huella invisible. No era solo el ruido del motor, era lo que representaba: constancia, abundancia, inevitabilidad. El mensaje implícito de que, aunque derribaras uno, habría otro, y otro, y otro más, sin pausa, sin agotamiento, sin necesidad de demostrar nada. Esa percepción destruyó uno de los pilares psicológicos de la Luftwaffe, la creencia de que la experiencia individual podía compensar la inferioridad material. En 1940 eso era cierto, en 1944 ya no. La guerra aérea se había industrializado por completo. Mientras Alemania formaba pilotos en semanas, los aliados los entrenaban en meses. Mientras unos racionaban combustible incluso para prácticas, otros lo gastaban para que el error ocurriera en entrenamiento y no en combate. Mientras la propaganda alemana hablaba de sacrificio, la planificación aliada hablaba de retorno, y el P-47 encajaba perfectamente en esa lógica. No exigía perfección, exigía continuidad. En los pueblos alemanes, los civiles también aprendieron a reconocerlo. Madres que corrían a refugios apenas escuchaban ese motor grave. Niños que diferenciaban aviones solo por el sonido. Ancianos que decían: ese no viene a observar. Porque cuando el Thunderbolt aparecía, algo iba a desaparecer. Después de la guerra, muchos de esos hombres vivieron décadas normales. Trabajaron, formaron familias, evitaron hablar del pasado. Pero en entrevistas tardías, cuando ya no había nada que defender, surgía siempre la misma reflexión, expresada con distintas palabras. Nos enseñaron a creer que dominábamos el aire, y un día descubrimos que el aire ya no nos pertenecía. Esa fue la verdadera derrota. No ocurrió el día de la rendición, ocurrió cuando dejaron de escuchar sus propios motores, y comenzaron a escuchar solo uno. El P-47 no ganó la guerra por sí solo. Ninguna máquina lo hace, pero ayudó a destruir una mentira fundamental, la de que la voluntad y la habilidad podían sostener una guerra perdida en recursos, tiempo y estructura.
La realidad, como siempre, fue más pesada y más ruidosa. Hoy, el Thunderbolt descansa en museos, pintura restaurada, metal silencioso. Para los visitantes es historia. Para quienes lo enfrentaron fue una lección irreversible. En la guerra moderna no vence quien vuela mejor, sino quien puede volver a volar mañana. Y cuando ese sonido aparecía en el cielo de Europa, ya no había dudas. No era propaganda, era el final de una ilusión.